¿Alguna vez has sentido que la realidad es demasiado frágil, como si un solo paso en falso pudiera hacerte caer en algo que no tiene nombre? ¿Has experimentado ese vértigo cuando te das cuenta de que todo lo que crees sólido puede desvanecerse sin dejar rastro? Tal vez recuerdas cuando eras niño y te perdiste en un supermercado. Ese pánico primitivo de que el mundo conocido había dejado de existir en un instante. Carl Jung escribió: «La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma». Ahora imagina caminar por una calle que conoces perfectamente, donde cada esquina te es familiar, donde tus vecinos te saludan por tu nombre. Das un paso, luego otro. Sientes el aire frío contra tu piel. Escuchas el crujido de tus zapatos sobre el pavimento. Y entre un paso y el siguiente, el mundo que conoces simplemente deja de existir. No hay violencia. No hay razón. Solo un vacío absoluto donde antes había certeza. Esto no es ficción ni metáfora. Es lo que le sucedió a 24 personas en un pueblo llamado Nome. Y hoy vas a descubrir por qué tu propia existencia es igual de frágil. La ilusión más peligrosa que cargamos es creer que el suelo bajo nuestros pies es sólido, que la realidad obedece reglas estables, que mañana será predecible porque hoy lo fue. Vivimos anestesiados por la repetición, hipnotizados por patrones que nos hacen sentir seguros. Despertamos, trabajamos, regresamos a casa. El ciclo se repite hasta que olvidamos que es solo eso, un ciclo, no una ley universal. Y entonces algo ocurre que rompe ese trance colectivo, algo que nos muestra que todo lo que dábamos por sentado era solo un acuerdo temporal con fuerzas que no comprendemos. En Alaska existe un lugar donde ese acuerdo se canceló. 20.000 personas desaparecieron en una región llamada el Triángulo de Alaska. No es una cifra abstracta de una estadística olvidable. Es el equivalente a borrar una ciudad entera del mapa sin dejar una sola pista. Aviones que se evaporan del radar. Personas que caminan hacia el bosque y nunca regresan. Equipos de rescate que encuentran campamentos intactos pero vacíos, como si sus ocupantes hubieran sido arrancados del tejido de la realidad misma. Lo que te enseñaron sobre desapariciones es una mentira reconfortante. Te dijeron que siempre hay una explicación: accidentes, crímenes, errores humanos. Te convencieron de que la ciencia y la tecnología pueden rastrear cualquier cosa, resolver cualquier misterio. Pero esa confianza es solo un escudo contra el terror primitivo de admitir que hay agujeros en el mundo. Lugares donde las reglas dejan de funcionar, donde desapareces no porque alguien te mate, sino porque el universo mismo decide que ya no estás. El FBI investigó durante años. Desplegaron equipos de élite con tecnología de punta. Analizaron patrones, entrevistaron testigos, reconstruyeron cronologías. Y al final, cuando la evidencia se volvió demasiado contradictoria para procesarla, cerraron los archivos con explicaciones que no explicaban nada. Clima adverso, consumo de alcohol, errores de navegación. Palabras diseñadas para calmar, no para iluminar. Porque admitir la verdad habría sido reconocer que sus métodos, sus herramientas, todo su sistema de comprensión era inútil frente a algo que opera fuera de la lógica humana. Piensa en esto: un avión despega. Aparecen 3 radares diferentes, y cada radar registra información contradictoria sobre el mismo vuelo. Un dispositivo de emergencia está simultáneamente dentro del avión y en tierra. Testigos describen diferentes números de pasajeros abordando la misma aeronave. No estamos hablando de errores técnicos. Estamos hablando de una realidad que se bifurca, que muestra versiones distintas de sí misma dependiendo de quién la observa. Como si la existencia misma fuera un espejo roto reflejando fragmentos incompatibles de la verdad. La primera herida existencial que esto expone es brutal. No controlas nada. Crees que tu vida tiene continuidad porque recuerdas ayer y planeas mañana. Pero esa línea temporal es solo una construcción mental. En cualquier momento, entre un latido y el siguiente, podrías simplemente dejar de estar. No morir, sino dejar de existir en el sentido más absoluto. Sin cuerpo que enterrar, sin rastro que seguir, sin memoria que te mantenga vivo en otros. Solo el vacío, ocupando el espacio donde estuviste. Y lo más perturbador es que nadie lo notaría realmente. Tu familia buscaría, por supuesto. Las autoridades investigarían. Pero eventualmente, la vida continuaría sin ti. El mundo se cerraría sobre la herida de tu ausencia como agua, llenando el espacio donde cayó una piedra.
porque la verdad es que somos prescindibles en un universo que no nos debe explicaciones. Esa es la primera lección del Triángulo de Alaska. Tu existencia es un permiso temporal que puede ser revocado sin aviso, sin razón, sin justicia. Ahora entiende algo crucial. No estoy hablando de muerte. La muerte tiene sentido, tiene causas, tiene un cuerpo que permanece como evidencia de que estuviste aquí. Estoy hablando de disolución, de desaparecer tan completamente que hasta la pregunta sobre qué te pasó pierde significado. Porque cuando la realidad misma es el problema, cuando las leyes físicas que sostienen tu existencia comienzan a fallar, ya no hay respuestas posibles, solo hay silencio. Y en ese silencio, una pregunta te persigue. Si 20.000 personas pueden desvanecerse sin dejar rastro, ¿qué te hace pensar que tú eres diferente? ¿Qué garantía tienes de que tu próximo paso no será el último, antes de que el suelo bajo tus pies deje de existir? Descendamos más profundo en esta herida, porque lo que realmente duele no es la desaparición en sí misma, sino lo que revela sobre la naturaleza de tu existencia. Cada mañana te levantas creyendo que eres alguien coherente, una persona con identidad estable, con pasado verificable, con futuro probable. Pero esa creencia es solo un cuento que te repites para no enloquecer ante la verdad. Eres un parpadeo de conciencia en un océano de inexistencia, y en cualquier momento ese parpadeo puede apagarse sin ceremonia. Nome, Alaska. Un pueblo de 3.800 personas donde todos se conocen por nombre, sin carreteras que entren o salgan. El aeropuerto es la única conexión con el resto del mundo. 24 personas salieron de sus casas, caminaron por calles familiares bajo la mirada de vecinos y se desvanecieron entre un paso y el siguiente. No en la naturaleza salvaje, no en la oscuridad de un bosque, en sus propias calles, rodeados de testigos que no vieron nada porque no había nada que ver. Simplemente dejaron de estar. ¿Entiendes la crueldad de esto? No es como un asesinato donde al menos hay un villano, una narrativa que explica el horror. Aquí no hay antagonista, no hay razón, solo la indiferencia absoluta de una realidad que puede borrar personas con la misma facilidad con que borras un error en papel. Joseph Balderas caminó 5 cuadras que recorría cada noche. Susan Pitzenberger salió de un bar lleno de gente. Tommy Barrett llegó a su casa y desapareció entre el estacionamiento y la puerta principal. Cada uno de ellos tenía rutinas, expectativas, planes para mañana. Y todo eso se evaporó porque la existencia no está obligada a mantener sus promesas. El mecanismo psicológico que esto activa en ti es antiguo y salvaje. Se llama ansiedad existencial, pero ese nombre académico no captura su verdadero horror. Es el reconocimiento visceral de que no hay piso sólido, nunca lo hubo. Todo lo que consideras estable, tu identidad, tus relaciones, tu propia continuidad física, es solo un consenso temporal entre partículas que en cualquier momento pueden decidir reorganizarse en otra configuración. Y cuando eso suceda, el tú que crees ser dejará de existir sin que el universo pestañee. Freud identificó mecanismos de defensa que usamos contra verdades insoportables. La negación es el más primitivo. Simplemente rechazamos lo que amenaza nuestro sentido de seguridad. Por eso las autoridades cerraron los casos de Nome con explicaciones ridículas. Alcohol y clima severo, como si 24 personas hubieran decidido simultáneamente emborracharse y morir de exposición en sus propias calles durante décadas de noches distintas. La explicación oficial no es una conclusión basada en evidencia. Es un sedante psicológico para una sociedad que no puede tolerar la verdad. Porque la verdad es esto. Estamos rodeados de abismos que nuestros sentidos no pueden detectar. Caminamos sobre puentes invisibles que pueden colapsar en cualquier instante. Y lo más perturbador es que estos abismos no son metafóricos, son literales. Hay lugares en este planeta donde las leyes que mantienen tu cuerpo cohesionado, que mantienen tu conciencia anclada a la materia, simplemente dejan de operar de forma confiable. Alaska tiene varios de esos lugares, y probablemente hay más que aún no hemos identificado. La herida se profundiza cuando consideras las implicaciones. Si 24 personas pueden desaparecer de un pueblo pequeño sin que nadie vea cómo, ¿cuántas más han desaparecido en ciudades grandes donde la ausencia de un individuo apenas se nota? ¿Cuántos casos archivados como secuestros o fugas voluntarias son en realidad disoluciones que nadie puede explicar? El FBI tiene archivos clasificados llenos de desapariciones que siguen el mismo patrón.
personas que dejaron de existir sin violar ninguna ley física detectable, sin dejar evidencia forense, sin proporcionar ninguna narrativa coherente para investigadores desesperados por encontrar sentido. Y aquí está el verdadero terror. No puedes protegerte. No hay ritual que realices. No hay precaución que tomes. No hay conocimiento que adquieras que te inmunice contra la posibilidad de simplemente dejar de ser. Porque esto no es un peligro que venga de fuera, es una falla en el tejido de la realidad misma. Es como descubrir que el oxígeno que respiras podría decidir en cualquier momento dejar de interactuar con tus pulmones. No porque sea tóxico, sino porque las reglas que gobiernan esa interacción son más frágiles de lo que creías. Schopenhauer tenía razón cuando dijo que la vida oscila entre el dolor y el aburrimiento, pero se quedó corto. La vida oscila entre la ilusión de control y el reconocimiento de que ese control nunca existió. Entre la fantasía de continuidad y la realidad de que eres un accidente temporal que puede deshacerse sin aviso. Nome te muestra esto con claridad brutal. Caminas por tu calle, saludas a tu vecino, das un paso más, y luego, nada. No hay después. No hay explicación. Solo el vacío donde estuviste, cerrándose inmediatamente como si nunca hubieras existido. Pero espera, porque lo que voy a decirte ahora cambiará completamente tu perspectiva sobre esto. Ahora enfrentemos la sombra completa de lo que esto significa, porque el verdadero horror no es desaparecer. Es vivir sabiendo que puedes desaparecer, y que absolutamente nada que hagas importa frente a esa posibilidad. Es despertar cada mañana consciente de que la continuidad que experimentas entre ayer y hoy es un regalo no garantizado, un permiso que puede ser revocado sin tu consentimiento ni tu comprensión. Mira tu mano ahora mismo. Esa mano que sientes tan sólida, tan tuya, tan permanente, está compuesta de partículas que no tienen lealtad hacia ti. Cada átomo podría decidir en este instante dejar de participar en la configuración que llamas tu cuerpo y reorganizarse en otra forma. La única razón por la que eso no sucede es porque hay fuerzas, leyes físicas, patrones energéticos que mantienen esas partículas alineadas. Pero en Alaska, en Nome, en el Triángulo, esas leyes fallan. Y cuando fallan, tú dejas de ser. La confrontación más brutal que esto te ofrece es con tu propia insignificancia cósmica. No la insignificancia filosófica de ser pequeño en un universo vasto. Esa es fácil de romantizar. Estoy hablando de la insignificancia práctica de ser tan irrelevante para las fuerzas fundamentales del universo que tu existencia puede terminar sin que nada, absolutamente nada, registre que ocurrió una pérdida. El universo no llora por las 20.000 personas que desaparecieron en Alaska. No hay balance cósmico que se desequilibre. Solo tú y los que te conocen experimentan la ausencia, y eventualmente, incluso esa experiencia se desvanece cuando ellos también desaparecen. Jung habló de la sombra, esa parte de ti que niegas y reprimes porque amenaza tu autoimagen. Pero hay una sombra más profunda que esa psicológica. Es la sombra ontológica, la ausencia fundamental que acecha en el corazón de la existencia misma. Es el reconocimiento de que ser no es tu estado natural. Es una excepción temporal en un océano de no ser. Naciste de la nada y regresas a la nada, pero lo que no me revela es que ese regreso puede suceder en cualquier momento, no solo al final de una vida larga. Puede suceder ahora, entre esta palabra y la siguiente. Los investigadores que estudiaron estos casos experimentaron algo que rara vez mencionan en reportes oficiales: colapso existencial. Agentes del FBI entrenados para resolver lo irresoluble, acostumbrados a enfrentar lo peor de la humanidad, se encontraron paralizados ante evidencia que no solo desafiaba explicación, sino que amenazaba su sentido básico de realidad. Algunos pidieron transferencias. Otros desarrollaron patrones de pensamiento obsesivo, revisando los mismos archivos una y otra vez buscando el detalle que explicaría todo. Porque aceptar que no hay explicación es aceptar que el mundo en el que viven no funciona como creían. Tú haces lo mismo. Cada vez que escuchas sobre una desaparición inexplicable, tu mente busca inmediatamente una narrativa que la haga comprensible. Secuestro, fuga, accidente. Cualquier explicación es mejor que ninguna, porque ninguna explicación significa admitir que la realidad tiene agujeros, y si tiene agujeros, podrías caer en uno en cualquier momento.
Así que construyes murallas psicológicas. Eso solo pasa en lugares remotos como Alaska. No me pasará a mí. Yo tengo control sobre mi vida. Mentiras reconfortantes que te permiten dormir por la noche. Pero aquí está la verdad que esas mentiras ocultan. No tienes control. Nunca lo tuviste. La sensación de agencia, de que tus decisiones importan, de que tu vida tiene dirección, es solo un producto secundario de tu cerebro tratando de encontrar patrones en el caos. La realidad subyacente es que eres una configuración temporal de materia y energía que existe porque las condiciones permiten tu existencia. Cuando esas condiciones cambien, incluso microscópicamente, incluso en formas que la ciencia no puede detectar, dejarás de existir. Y no me demuestra que esas condiciones pueden cambiar en una calle familiar, bajo luz diurna, rodeado de testigos que no verán nada porque no hay nada que ver. Nietzsche escribió: si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Pero se equivocó en algo fundamental. No necesitas mirar al abismo. El abismo ya está dentro de ti. Eres el abismo. Tu existencia es solo una delgada película de conciencia flotando sobre un vacío infinito. Y en lugares como Alaska, esa película se rasga con facilidad perturbadora, revelando lo que siempre estuvo debajo. Nada. Las cámaras de seguridad en Nome capturaron personas desapareciendo entre un cuadro de video y el siguiente. No hay trucos técnicos, no hay fallos de equipo. El FBI verificó cada archivo. Las personas simplemente dejaron de estar en un intervalo de tiempo tan breve que la tecnología apenas pudo registrar el momento de transición. Como si existencia y no existencia fueran estados que pueden alternarse instantáneamente, como si la frontera entre ser y no ser fuera tan delgada que puedes cruzarla sin darte cuenta. Y ahora te miro a través de estas palabras y te pregunto, ¿sigues creyendo que estás a salvo? ¿Sigues confiando en que mañana despertarás porque hoy lo hiciste? ¿Todavía piensas que tu continuidad está garantizada por algo más que pura casualidad ciega? No me te muestra el espejo roto de tu propia fragilidad. Y una vez que ves tu reflejo fragmentado en ese espejo, nunca puedes dejar de ver todas las formas en que podrías simplemente dejar de ser. Pero aquí está lo que cambia todo. La desaparición no es el problema, es el síntoma. Durante décadas nos hemos enfocado en las personas que se desvanecen, en los aviones que se evaporan, en la evidencia contradictoria que desafía explicación. Hemos estado mirando los efectos mientras ignoramos la causa. Y la causa es mucho más perturbadora que cualquier desaparición individual, porque sugiere que la realidad misma no es lo que creemos. Considera esto: un avión despega y 3 sistemas de radar diferentes registran 3 versiones distintas de la misma transmisión de radio. Mismo piloto, mismo momento, 3 mensajes contradictorios. Un dispositivo de emergencia está simultáneamente dentro del avión y en tierra. Testigos ven diferentes números de pasajeros abordando. Estas no son alucinaciones colectivas. Son datos verificables registrados por máquinas que no pueden mentir. Lo que esto significa es aterrador. La realidad no es singular. Es múltiple, fragmentada, contradictoria consigo misma. La física cuántica lleva décadas sugiriendo que la realidad existe en estados superpuestos hasta que es observada. Pero eso se consideraba un fenómeno microscópico, limitado a partículas subatómicas en laboratorios controlados. Alaska nos muestra que esa fragmentación opera a escala humana. Personas, aviones, eventos enteros existen en múltiples estados simultáneos, y dependiendo de quién observa, qué instrumento registra, obtienes versiones diferentes de lo que realmente sucedió. No porque los observadores estén equivocados, sino porque todas las versiones son igualmente reales e igualmente falsas. Esto explica por qué las investigaciones fracasan. Los investigadores asumen una realidad singular donde los hechos son hechos. Buscan la versión correcta de los eventos. Pero en Alaska no hay versión correcta. Hay versiones múltiples existiendo simultáneamente, y cuando intentas reconciliarlas, lo que obtienes no es claridad, sino contradicción. El avión está y no está. La persona camina y no camina. El evento ocurre y no ocurre. Todo al mismo tiempo. Ahora entiende la revolución que esto representa. No estamos hablando de misterios sin resolver. Estamos hablando de un desafío fundamental a cómo comprendemos la existencia. Tu noción de que hay un mundo objetivo, ahí fuera, independiente de la observación, es falsa. Alaska te muestra que la realidad es participativa. No existe independientemente de los observadores.
Se construye en el acto de observación, y cuando hay múltiples observadores con múltiples instrumentos, obtienes múltiples realidades igualmente válidas. Los objetos en el cielo de Alaska son la prueba más dramática. Misiles los destruyen. Se reconstruyen instantáneamente. No es tecnología avanzada, es física diferente. Estos objetos no obedecen las leyes que conocemos porque operan en una realidad donde esas leyes son opcionales. Cuando el ejército intenta destruirlos, está tratando de aplicar reglas de un juego a jugadores que están jugando un juego diferente. Por eso los misiles fracasan. No porque los objetos sean invencibles, sino porque destrucción no significa lo mismo en su marco de referencia que en el nuestro. Y aquí está el verdadero insight transformador. Si la realidad es múltiple y participativa, entonces tu desaparición no es un evento que te sucede. Es un cambio en qué versión de la realidad estás habitando. Las personas que desaparecen en Nome no dejan de existir. Cambian de frecuencia existencial. Siguen estando, pero en una versión de la realidad que ya no intersecta con la versión que sus familias habitan. Por eso no hay cuerpos, no hay rastros, no hay evidencia. Porque la evidencia solo existe cuando las realidades se superponen. Esto también explica las contradicciones imposibles. El dispositivo de emergencia en 2 lugares no es un error técnico. Realmente está en 2 lugares porque está existiendo en 2 versiones simultáneas de realidad que normalmente no interferirían entre sí. Pero en Alaska, las barreras entre esas versiones son más delgadas. Se filtran unas en otras. Obtienes sangrado entre realidades paralelas, y cuando eso sucede, las reglas de consistencia lógica que asumes universales colapsan. La pregunta entonces no es, ¿por qué desaparecen las personas? Es, ¿qué hace que las realidades se fragmenten en Alaska? Y la respuesta más probable es profundamente inquietante. Alaska es un punto donde el tejido de la realidad es naturalmente más delgado, donde las fuerzas que mantienen una realidad singular estable son más débiles, donde es más fácil para observaciones diferentes crear resultados diferentes, porque no hay suficiente pegamento ontológico manteniendo todo coherente. Los pueblos indígenas de Alaska siempre lo supieron. Sus leyendas hablan de lugares donde el mundo espiritual y el mundo físico se tocan. No era superstición, era reconocimiento empírico de que hay ubicaciones geográficas donde la realidad no es confiable, donde caminar el mismo sendero en días diferentes puede llevarte a lugares diferentes, donde las montañas se mueven durante la noche no porque se muevan físicamente, sino porque la geografía misma no es constante. La ciencia moderna está empezando a alcanzar lo que el conocimiento ancestral siempre mantuvo. La realidad no es un contenedor fijo donde los eventos ocurren. Es un proceso participativo que construimos momento a momento con nuestras observaciones. Y en algunos lugares, ese proceso es más caótico, más abierto a variación, más propenso a fragmentarse en versiones múltiples que se contradicen entre sí. Y todavía en este video, voy a revelarte la conexión oculta entre estas fragmentaciones de realidad y lo que significan para tu propia continuidad existencial, algo que casi nadie logra ver. El proceso de transformar tu comprensión sobre esto no será cómodo. Requiere soltar la ilusión más preciada que tienes, que eres un yo continuo experimentando una realidad continua. Pero la evidencia de Alaska pulveriza esa ilusión. Lo que Alaska te ofrece no es conocimiento reconfortante, sino confrontación brutal con la naturaleza fragmentada y precaria de tu existencia. Empecemos con lo que significa realmente vivir en una realidad múltiple. Cada decisión que tomas, cada movimiento que haces, está creando bifurcaciones en tu línea temporal. No metafóricamente, literalmente. Hay versiones de ti que dieron vuelta a la izquierda, mientras esta versión dio vuelta a la derecha. Hay versiones que subieron al avión que se estrelló mientras esta versión canceló el vuelo. Normalmente, esas versiones permanecen separadas, aisladas en sus propias líneas de realidad. Pero en Alaska, esas separaciones se rompen. Las versiones se filtran unas en otras. Y cuando eso sucede, la versión de ti que está leyendo esto podría deslizarse hacia una línea de realidad donde ya no existes de la forma que crees existir. El costo emocional de aceptar esto es devastador. Significa renunciar a la fantasía de control. Significa admitir que no hay versión privilegiada de ti que sea la real. Todas las versiones son igualmente reales, y cuál experimentas es puro accidente de observación.
La persona que cree ser hoy es solo una de infinitas posibilidades colapsadas temporalmente en esta configuración particular. Mañana, o en el siguiente instante, podrías colapsar en una configuración completamente diferente, o en ninguna configuración en absoluto. Esto explica por qué las familias de los desaparecidos nunca encuentran cierre. No es solo porque no hay cuerpos que enterrar, es porque a un nivel intuitivo, saben que sus seres queridos no murieron, en el sentido convencional. Se deslizaron hacia otra frecuencia de realidad. Siguen existiendo, pero en una versión del mundo que ya no toca esta. Y eso es peor que la muerte porque significa que están ahí fuera, en algún lugar, en alguna versión de Alaska que no puedes alcanzar, atrapados en una realidad que divergió de la tuya. El proceso de integrar esta verdad no es intelectual. No puedes leerlo y comprenderlo. Tienes que sentirlo visceralmente. Tienes que permitir que la certeza de tu propia solidez se disuelva. Tienes que enfrentar el hecho de que cada momento que experimentas como continuo es en realidad una nueva creación desde cero, y que la única razón por la que parece conectado con el momento anterior es porque tu memoria crea esa narrativa de continuidad. Pero la memoria también es engañosa. Puede estar recordando una versión de eventos que no sucedió en esta línea de tiempo, sino en otra que se fusionó con esta. Jung habló del proceso de individuación, de integrar la sombra para convertirte en un ser completo. Pero la sombra que Alaska revela no es psicológica, es ontológica. Es la sombra de todas las versiones de ti que no se manifestaron, de todas las realidades potenciales que colapsaron en esta versión particular. Y en Alaska, esas sombras tienen peso, tienen presencia. Pueden sangrar en tu experiencia y hacerte cuestionar qué versión de los eventos realmente ocurrió. Los investigadores que pasaron demasiado tiempo estudiando estos casos reportaron síntomas perturbadores. Empezaron a experimentar deslizamientos temporales. Recordaban conversaciones que otros no recordaban. Encontraban notas en su propia letra sobre eventos que no tenían memoria de escribir. Sus realidades personales empezaron a fragmentarse porque habían abierto su percepción a la naturaleza múltiple de la existencia. Y una vez que haces eso, ya no puedes volver a la ilusión de singularidad. No será fácil vivir con esta conciencia. Cada vez que camines por una calle, especialmente si alguna vez visitas Alaska, sentirás la fragilidad de tu presencia. Cada paso será un recordatorio de que podrías dar el siguiente en una realidad diferente, o no darlo en absoluto. Pero aquí está lo extraño. Hay liberación en esto. Cuando aceptas completamente que no controlas qué versión de la realidad habitas, cuando sueltas la ilusión de que tu continuidad está garantizada, algo se relaja. El miedo constante de bajo nivel que todos llevamos, ese terror sin nombre que mantiene tensos tus hombros y acelerado tu corazón, ese miedo viene de tratar de mantener control sobre algo incontrolable. Viene de la batalla imposible de mantener tu yo coherente en un universo que no se compromete con la coherencia. Cuando finalmente sueltas esa batalla, cuando aceptas que podrías fragmentarte en cualquier momento, la presión desaparece. No porque la amenaza sea menor, sino porque dejas de resistirte a ella. Schopenhauer dijo que la vida es sufrimiento, pero estaba parcialmente equivocado. La vida es incertidumbre, y el sufrimiento viene de resistir esa incertidumbre. Alaska te ofrece la oportunidad de soltar esa resistencia. No al darte respuestas reconfortantes, sino al destruir todas las respuestas y dejarte desnudo ante la verdad. No sabes qué eres, dónde estás, o si seguirás estando en el próximo momento. Y en ese no saber, paradójicamente, encuentras la única libertad real que existe. La libertad de estar presente, sin aferrarte a la ilusión de permanencia. Ahora llegamos al núcleo filosófico que atraviesa todo esto. La verdad final que Alaska grita pero que nos negamos a escuchar, porque amenaza los cimientos mismos de cómo nos concebimos a nosotros mismos y al mundo. No estamos hablando solo de desapariciones físicas. Estamos hablando de la desaparición como estado ontológico fundamental. Estamos hablando de que la existencia misma es opcional, revocable y fundamentalmente inestable. Mira más allá de los casos individuales y verás el patrón más amplio. 20.000 personas en el Triángulo de Alaska. 24 en Nome. Objetos en el cielo que desafían física mientras reconstruyen su propia materia después de ser destruidos. No son eventos aislados. Son ventanas hacia la naturaleza real de la existencia.
Son grietas en la fachada de la realidad que nos permiten ver lo que siempre estuvo operando detrás. Un universo donde la solidez es temporal, donde la continuidad es ilusoria, donde tu presencia en el mundo es un permiso prestado que puede ser reclamado sin explicación. La filosofía occidental ha luchado durante milenios con la pregunta del ser. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Pero formularon mal la pregunta. La pregunta correcta es, ¿por qué asumimos que algo y nada son estados estables y separados? Alaska demuestra que no lo son. Son estados fluidos que sangran uno en el otro. La existencia no es un interruptor de encendido y apagado. Es un espectro, y puedes deslizarte a lo largo de ese espectro sin darte cuenta de que estás moviéndote. Las personas desaparecidas de Nome no murieron. Tampoco están vivas en el sentido convencional. Existen en un estado intermedio que nuestro lenguaje no tiene palabras para describir porque nuestro lenguaje fue construido para un mundo donde las categorías son distintas. Pero en los márgenes, en lugares como Alaska, donde las reglas se aflojan, descubres que las categorías siempre fueron artificiales. Vida y muerte, ser y no ser, aquí y no aquí, todos son distinciones que solo funcionan cuando la realidad coopera en mantenerse estable. Cuando deja de cooperar, te quedas con algo que es simultáneamente todas esas cosas y ninguna. Los objetos que se reconstruyen después de ser destruidos te están mostrando algo crucial sobre la naturaleza de la materia misma. No es sólida, no es permanente, es información organizada en patrones, y mientras el patrón se mantenga, la materia específica es intercambiable. Destruye el objeto físico y el patrón simplemente reorganiza nueva materia en la misma configuración. ¿Qué diferencia hay entre eso y ti? Cada célula en tu cuerpo se reemplaza cada 7 años. La materia que te compone hoy no es la misma materia que te componía hace una década. Sin embargo, mantienes la ilusión de continuidad porque el patrón persiste. Pero si ese patrón puede interrumpirse, si puede deslizarse hacia otra frecuencia de realidad como sucede en Alaska, entonces, ¿qué queda de ti? Nietzsche proclamó la muerte de Dios, pero Alaska anuncia algo más fundamental: la muerte de la realidad objetiva. No hay un mundo fijo ahí fuera, esperando ser descubierto. Hay múltiples mundos superpuestos, y cuál experimentas depende de factores tan variables como tu ubicación geográfica, tu estado de conciencia, y puro azar cuántico. Los investigadores fracasaron porque buscaban respuestas en un marco de referencia singular. Pero no puedes resolver un problema multidimensional con herramientas unidimensionales. Y justo cuando crees que ya lo entendiste todo, te das cuenta de que hay una última capa, la más profunda de todas. Los desaparecidos de Alaska no son víctimas, son exploradores involuntarios. Han sido empujados hacia territorios de existencia que el resto de nosotros solo experimentaremos cuando muramos o cuando finalmente nos deslicemos hacia otra frecuencia de realidad. Ellos están descubriendo qué significa existir fuera de los parámetros normales de continuidad espacio-temporal. Y aunque no podemos contactarlos, aunque sus familias nunca los volverán a ver, están proporcionando datos invaluables sobre la naturaleza de la realidad. Sus desapariciones son experimentos involuntarios que revelan los límites de lo que consideramos posible. Pero aquí está la síntesis final, el punto donde todo se une en una verdad única y brutal. Tú ya estás desapareciendo. Cada momento que experimentas, la versión de ti que existió en el momento anterior, deja de existir. Esa es la naturaleza del tiempo. Eres una serie de instantáneas existenciales, cada una reemplazando a la anterior. Y la continuidad que experimentas es solo la memoria cosiendo esas instantáneas en una narrativa coherente. Alaska simplemente hace visible lo que siempre fue verdad. Esas instantáneas pueden dejar de conectarse. Puede haber un momento donde la siguiente versión de ti se manifiesta en una realidad completamente diferente, o no se manifiesta en absoluto. La llamada a la acción interna que esto exige no es hacer algo específico, es soltar la ilusión de control total y abrazar la incertidumbre radical de tu existencia. Es caminar por el mundo sabiendo que cada paso podría ser tu último en esta versión de la realidad, y encontrar paz en eso en lugar de terror. Es reconocer que no eres un yo sólido, navegando un mundo sólido, sino un proceso temporal de organización que podría reorganizarse en cualquier momento. Los pueblos indígenas de Alaska tenían una relación diferente con la desaparición.
No la veían como tragedia, sino como transición. Entendían que el mundo es más grande y más extraño que las categorías simples de presente o ausente, vivo o muerto. Tenían ceremonias no para recuperar a los desaparecidos, sino para honrar su viaje hacia territorios desconocidos de existencia. Esa sabiduría se perdió cuando la civilización moderna impuso sus categorías rígidas, pero Alaska sigue susurrándola para quien tenga el coraje de escuchar. Maquiavelo escribió sobre el poder y el control, pero el verdadero poder no es controlar tu destino, es soltar la necesidad de controlarlo. Es mirar al abismo de tu propia inexistencia potencial y sonreír porque finalmente entiendes que nunca tuviste garantías, nunca tuviste certezas, y eso es lo que hace cada momento precioso. No porque sea permanente, sino precisamente porque no lo es. Porque podría ser el último momento donde esta versión de ti existe en esta versión de la realidad. Alaska no te pide que resuelvas sus misterios, te pide que te disuelvas a ti mismo. Que sueltes la armadura de certeza que cargaste toda tu vida. Que aceptes que eres tan frágil, tan temporal, tan revocable como las 20,000 personas que se desvanecieron en su wilderness. Y en esa aceptación, en ese abrazo completo de tu propia impermanencia radical, encuentras algo que se parece a la libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser lo que eres. Un milagro temporal de organización, emergiendo momentáneamente del caos antes de regresar a él. Todo esto comenzó cuando te pregunté si alguna vez habías sentido que la realidad es demasiado frágil. Ahora sabes que no era una pregunta retórica, era una invitación a mirar el espejo quebrado de tu propia existencia y ver todos los reflejos contradictorios que te componen. Alaska no es solo un lugar geográfico. Es un estado de conciencia donde las ilusiones se disuelven y la verdad desnuda te mira de regreso, como un espejo que finalmente se rompe para mostrar el vacío que siempre hubo detrás. Quien no actúa sobre esta verdad, quien sigue fingiendo solidez donde solo hay fragilidad, paga el precio en ansiedad perpetua. El que permanece aferrado a la ilusión de control muere lentamente bajo el peso de mantener una mentira. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. No necesitas que te lo diga. Solo necesitas el coraje de reconocer que cada paso que das es un acto de fe, en una realidad que no te debe fidelidad. Puedes quedarte donde estás, pretendiendo seguridad, o puedes dar el paso hacia la incertidumbre radical y descubrir quién eres cuando todas las ilusiones se derrumban. Si este video tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios: yo elijo la fragilidad consciente. Necesito saber quién está listo para caminar sin certezas. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo video, lo que descubrirás hará que Alaska parezca solo el preludio de algo mucho más vasto.